Jorge Volpi escribe: la tarde del 5 de febrero del 2006, Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación, acude al programa Punto de Partida, conducido por Denise Merker, acompañado por Jorge Rosas, el fiscal de la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de la República. Entonces, pues, la propia Florence Cassés llama al estudio desde el arraigo y confirma que ella e Israel fueron detenidos el 8 por la mañana. Conteniendo su furia, el policía se planta una mentira para ocultar otra mentira. Esto lo escribe Jorge Volpi en el diario Reforma. Sean ustedes bienvenidos, especialmente bienvenidas aquí a su programa. Vamos a hablar de este caso tan complejo, pero que finalmente, gracias a los abogados de Florence Cassés y a la intervención del gobierno de Francia, sí, hay que decir del presidente Sarkozy. Del presidente Sarkozy, se resolvió el problema. Hubo un conflicto diplomático entre México y Francia muy fuerte, ¿verdad? Y curiosamente, aquí tengo una declaración de Saldívar, que dijo que sus derechos, estas vulneraciones a sus derechos humanos de Florence Cassés son de tal manera graves que crearon un efecto corruptor en todo el proceso. Bueno, tenemos con nosotros al gran abogado Agustín Acosta, que se ocupó del caso y que se ocupó de otros muchos casos, un gran prestigio. Yo le tengo un respeto y una estimación especial porque se comprometió de una manera muy ética y muy humana del caso de Florence Cassés. Ahora García Luna está en la cárcel en Estados Unidos y le acaban de condenar una sentencia de 38 años. 38 años y $2 millones. Correcto. Así es. Bueno, Agustín, tú seguiste el caso muy de cerca, puesto que fuiste su abogado. ¿Qué nos puedes decir a propósito de esta gran injusticia que se le cometió a la ciudadana francesa Florence Cassés? Bueno, pues es la injusticia típica, la de encarcelar a una persona inocente. Agregaría que, como ya lo dijiste muy bien, una mentira tapó otra mentira. Nosotros habíamos dicho que había sido un montaje, ¿no? A mí y a mi equipo nos tocó intervenir en el caso de Florence Cassés después del proceso, es decir, hubo un proceso, se siguió, la condenaron, hay que recordarlo, a 96 años de cárcel, ¿no? Sí. Y luego, ante esa sentencia descomunal, sus padres empezaron a movilizarse, conectaron con un diputado ellos son del norte de Francia, de la región casi fronteriza con Bélgica, y conectaron con un diputado francés que a su vez les abrió las puertas del Palacio del Eliseo, del Palacio Presidencial, y llegaron a ver a Sarkozy. Conectaron también con un abogado muy connotado en Francia, que es Franck Berton, y que había llevado un caso también muy escandaloso en el norte de Francia, no tiene caso entrar a eso, y ellos vinieron aquí los conocí, y nos encargamos de la apelación. Esa apelación ocurre y se resuelve, tú recordarás, cuando el presidente Sarkozy decide venir a una visita oficial. Eso se había acordado y él conoce todo este tema y dice, bueno, pues esto no puede ser, hay un montaje. En efecto, quisieron construir este caso fabricando una mentira que además no era necesaria, pero la hicieron. No fue para darle gusto a los medios, fue para darse publicidad, fue para perdón que use la expresión, para echarle crema a sus tacos. Así es. ¿No? Sí. Tanto TV Azteca como Televisa. Las dos participaron, pero quien les estaba echando crema a sus tacos era la AFI, claro. García Luna y la AFI, que había sido, digamos, es la sucesora de la vieja Policía Judicial Federal. Se construye, se le da un nombre un poco parecido al FBI y con la idea de ser el FBI mexicano, pero los viejos vicios pues no mueren tan fácil, y entonces esto de detener personas, torturarlas, hacerlos protagonistas de su propia incriminación, es una cosa muy grave, claro, es una cosa muy grave,
y en que en cualquier jurisdicción, en cualquier país con un Estado de Derecho y un grado de civilización, harían que el caso se desmontara inmediatamente. Pero aquí no fue así. Quisieron minimizarlo, dijeron que no y sacaron esta idea de que esto había sido para complacer a los medios. Eso es una mentira, los medios no anduvieron pidiendo que se recreara esto. Entonces, Sarkozy se involucra, antes de venir a México, le pide al procurador de París que venga aquí a entrevistarse con sus homólogos y la operación es muy delicada porque un Estado extranjero no puede pedirle a otro que cómo administrar su justicia, pero sí le puede pedir ciertas cosas. Uno, velar por la incluso siendo ciudadana francesa, tiene derecho a la protección consular, que ese es otro tema también muy importante. Tampoco le avisaron nunca al consulado. Le avisaron tarde, deliberadamente tarde y mal. Entonces vienen y piden que por lo menos esto no se resuelva durante el tiempo que va a estar Sarkozy para que no contamine y se pueda tratar esto como asunto de Estado. Pues no, poco antes de que llegue Sarkozy, a Florence Cassés la condena. Y entonces ahí sale otra solución, que se aplique un tratado que México venía de firmar y que se fuera a compurgar su sentencia a Francia. Y eso también se descarrila porque aparecen las organizaciones de antisecuestro. Calderón se opone totalmente porque... Calderón había ofrecido mandarla y hubiera sido la solución que hubiera acabado con todo este escándalo. Él estaba al principio de... Él firma una carta ofreciendo esa posibilidad, pero esa opción se descarrila cuando aparecen las ONGs de antisecuestros y deciden que no. Hoy a toro pasado, Sarkozy narra eso en sus memorias y dice, yo hablé con el presidente de México y me habían ofrecido eso y creíamos que esa era la solución políticamente correcta. Dice, pero vi que hubo se desdijeron, no cumplieron lo que habían ofrecido y entonces me di cuenta que el ministro, que el secretario, parecía ser más poderoso que el presidente. Eso, palabras más, palabras menos. García Luna. García Luna es lo que dice. Que era muy allegado a Calderón. Aquí hay que hacer un poco de historia. García Luna, el tema de Cassés, no le ocurre siendo el secretario de Seguridad Pública. Le ocurre siendo director de la AFI. Y eso fue en 2005. En la elección de 2006, tan controvertida, él pasa a ser del equipo de Calderón y llega a ser secretario de Seguridad Pública. Ahí está el primer dato. Después de que se descubrió que lo de Cassés era un montaje, pues en cualquier país del mundo eso hubiera obligado a que renunciara. Claro. Pues no, él no renunció, lo hicieron secretario de Estado. Y le dieron una de las políticas más importantes. Una de las decisiones más importantes que tomó Calderón, que por la cual hoy es muy criticado sobre el tema de enfrentar directa y frontalmente a la criminalidad organizada, al crimen organizado. Yo no voy a entrar aquí a hacer la crítica de esa política porque no es el caso, pero diría una cosa, algo estaba mal porque le gustaba a García Luna estos shows mediáticos. No, Cassés es el más notorio, pero había habido uno de un director técnico de un equipo, el Cruz Azul, donde habían también recreado un rescate, etc. Había muchas cosas que no andaban bien. Turbias, ¿no? Algo olía mal por ahí. Y luego yo creo que este asunto se volvió un asunto de Estado, porque lo tomaron como personal, que si criticar a García Luna era criticar a la política de Estado. Y entonces decían, si Florence Cassés se volvió tan tenso esto, que si Florence Cassés sale, García Luna tiene que renunciar. Ahí se volvió esa ecuación y entonces no se pudo resolver. Había que elegir entre García Luna y Florence Cassés. Y se inclinó el Estado mexicano por García Luna. Claro, y además, bueno, la imagen que había de Florence Cassés es que era una secuestradora. Yo tenía unas discusiones con mis amistades, mis hermanas,
incluso escribí varios artículos, porque yo siempre la consideré inocente. Qué bueno, porque sí, era clarísimo. Gracias a ti obtuve un permiso para ir a verla allá a Santa Marta. Me acuerdo que le llevé un espejo, porque supuse que no tenía espejo, y me llamaba tanto la atención esa mirada tan triste, la sentí tan sola, incluso me mostró sus pinturas. Me entrevisté con sus padres, ¿te acuerdas? Una plática que dio en Casalam. En fin, yo sí me involucré mucho con el embajador Daniel Parfait. ¿Cómo no? Que también estaba pues muy al tanto. Y después de los 90 y tantos años que le habían condenado, pasó a 60. Pasó a 60, pero de una manera más dura. Le dijeron, estos 60 son inconmutables. Sí. Tiene que cumplir esos 60, y ahí por eso no se le llevó, porque dijeron que cumpla sus 60 años de cárcel en México, ¿no? El caso, como tú sabes, se fue al Amparo. Se fue al Amparo, que era la avenida Natural, y el Amparo se perdió. Ay, no. El Amparo se perdió, y eso escaló la crisis todavía más. ¿Por qué razón? Porque en ese momento, tú recordarás, se estaba inaugurando en Francia el Año de México, el Año Cultural de México, el Año de México en Francia. Ya habían llegado unas esculturas a París de grandes artistas mexicanos, y cuando sucede eso, el gobierno francés de repente piensa que había que cancelar el Año de México en Francia. Y Sarkozy, en una conversación, Florence le llamaba desde una tarjeta Ladatel al celular de Sarkozy, y le dice, Florence, no cancelen el Año de México en Francia, mejor que hablen de mí. Y entonces Sarkozy como que le dedica el Año de México en Francia, dice, se va a realizar, pero en cada evento voy a pedir que se hable de Florence Cassés. Pero estuvo mal eso. Y entonces, sí. Era como denunciar una injusticia sin nombre, claro. Así es. Y entonces ahí el gobierno de México reaccionó, yo me acuerdo las palabras de la subsecretaria, que dijo, México no consulta su política exterior con convictos. Y entonces el que cancela el Año de México en Francia es el gobierno de México. Este asunto llega a un punto muy álgido, muy difícil, ¿no? Casi un estadio previo a la ruptura de relaciones, sí, claro. No llegó a ese extremo, y entonces se adquiere conciencia de por qué este asunto, por qué Francia defendía a esta persona, a Florence, por qué México se empecinaba. Y esta es otra historia. En el Inter decidimos presentar un recurso. Esa es una historia que por sí es fascinante, de qué es lo que se tuvo que hacer y cómo, pero presentamos... Porque se han escrito muchos libros a propósito de este caso, como 6 libros, de autores muy reconocidos, porque además de que fue un escándalo, nos mostró una novela criminal de Jorge Volpi, el caso Florence Cassés, mi testimonio, de Pablo Reynal, Florence Cassés, el juicio del siglo, de Miguel Carbonell, que tú lo has de haber leído, Culpable, Florence Cassés, el juicio del siglo, de Luis de la Barrera, claro, cómo no, de haber leído, la serie documental de Netflix, El caso Cassés Vallarta, una novela criminal. Es increíble. Sí, bueno, y aparte tendría yo que agregar la cantidad de tesis profesionales que se han escrito sobre esto. Porque el asunto llega a la Corte, y la Corte, en la ponencia del entonces ministro Arturo Saldívar, propone una resolución muy controversial con esto del efecto corruptor, y entonces... Nosotros decíamos, es que todo esto empezó con un montaje, y decían los jueces, no, es que ese montaje no sirvió, hay que mandarlo a la basura. Pues Saldívar lo rescata de la basura y dice, esto, señores, esto apesta tanto que esto es suficiente para acabar con este caso. Lo estoy diciendo de una manera muy coloquial. Me parece que fue una decisión muy valiente y muy innovadora. Y que apoyó mucho después con que Florence Cassés finalmente corriera al avión de la France. También mucho gracias a nuestra ministra entonces, Olga Sánchez Cordero, que también se involucró mucho. Claro, hay que recordar que la jugó Olga Sánchez. Sí, ¿no? Absolutamente. Hay que recordar que el asunto llega a la Corte
y hay una primera votación donde queda como un empate. Dos ministros, Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar, piden su liberación. Dos ministros se oponen y un ministro se queda en medio como diciendo sí y no, que era el ministro Cosío. Y entonces hay una decisión, que no hay una decisión. Se reanuda esto y le turnan el expediente a Olga Sánchez, y Olga Sánchez lo vuelve a proponer. Y ya en el gobierno de Peña Nieto hay un cambio de ministros. Había un ministro que se va y ahí entra uno nuevo, que es el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, y él se inclina también por la liberación de Florence. Y es la famosa liberación de Florence, es un caso emblemático que ha dado precisamente motivo a todo esto. El efecto corruptor y toda la tesis de Saldívar ha sido motivo de mucho estudio por parte de estudiantes. A mí varios me han regalado sus tesis. A mí no puedo ocultarlo, me da mucho orgullo haber sido parte de ese proceso. Y la verdad, no puedo desaprovechar el foro para decir que yo lo hice desde un inicio. Bueno, no desde un inicio, pero a medida que fui conociendo y dije, fue clarísimo, no era clarísimo. No, pero convencido de la inocencia de Florence. Estabas en el ajo del conflicto. Recuerdo cuántas veces no fuiste a verla, cuántas veces no interveniste, cuántas veces te reuniste en la residencia de la embajada. Y ahora, bueno, Florence Cassés ya está casada con un franco-mexicano, por cierto, tiene 2 hijos. No, tiene una hija. Una hija. Abrió un restaurante, pero si tú ves su expresión, bellísima, por cierto, cuando llegó a México con su pelo. Ya hablaremos de los Vallarta también, porque también es un caso que todavía sigue. Yo creo que ese es del que hay que hablar ahora. Hay que hablar ahora. Te voy a invitar para otro programa para hablar de los Vallarta, porque desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Pero yo veo a la mirada de Florence Cassés, es una cicatriz, una herida no totalmente cicatrizada. Yo creo que fueron 8 años, 7 años. 7 años. 7 años. Entonces imagínate la soledad, la frustración, la impotencia de una extranjera en un contexto tan hostil como puede ser una cárcel. Entonces, sí, yo creo que fue muy desatinado. Ya por último te quiero preguntar, Agustín, ahora con el proceso que se le ha hecho a García Luna, bueno, yo creo que el juez de Estados Unidos no consideró este incidente, ¿verdad? No. Pues sobre todo acerca de los cárteles de la droga y su influencia y, bueno, sobre todo su corrupción y demás, ¿no? Pero sí me gustaría hablar de ya salió uno de los Vallarta, son 2 hermanos, pero queda, entiendo, Vallarta, el novio de Florence, y un sobrino. Un sobrino. A ver, yo quisiera decir aquí 2 cosas. El tema de los Vallarta, el Israel, que era el novio de Florence, no ha salido de la cárcel y no ha sido sentenciado, ni siquiera en primera instancia. Entonces yo creo pero ya está su proceso para sentencia y está por dictarse una sentencia. Porque ya el amparo ya no le va a servir. No, todavía no llega a la etapa de amparo. Yo he sostenido que la Fiscalía General de la República no debió haberlo acusado. Debieron haber retirado los cargos porque ya este asunto, si ya señaló la Corte que el asunto está corrupto, pues no debieron haber proseguido. Pero le van a dar la responsabilidad a un juez. A mí me parecería terrible que a Florence Cassés se le aplica una justicia con esto de efecto corruptor, con el respeto a los derechos humanos, y a Vallarta, que es mexicano, no. Yo he sostenido que Vallarta, no soy su abogado, pero de lo que conozco el caso, Vallarta debe ser liberado. Y peor, por motivos de todos los escándalos, agarraron a más personas de su familia. Tiene un sobrino y un hermano todavía presos. O sea, aparte de Israel hay un hermano y un sobrino que esos también deberían salir y muy pronto. Porque ellos los enjuician por un supuesto el Zodiaco, ¿no? Sí. Que fue inventado, fue algo que... Una periodista belga escribió un libro que es muy interesante, que dice Los Zodiacos, la banda que nunca existió. Nunca existió. Fue un montaje. Fue otro montaje. Otro montaje. Ay, Agustín, qué tristeza, qué tristeza. Y la otra cosa que hoy nos debe llamar, yo no celebro para nada la condena de Genaro García Luna.
No la celebro, es decir, creo que es una cosa Porque no trágica. Pruebas, No sé cuál ha sido el fondo de eso, pero es una cosa trágica. Pero trágica para México. Sí. Trágica para México. Porque si es cierto que la fuerza y la influencia de los carteles llega hasta allá, entonces tenemos que plantearnos en el futuro cómo Y le que sean hacemos. juzgados allá, Agustín. ¿Cómo le hacemos para blindarnos? Porque nuestra justicia no está pudiendo digerir eso. Sí. Entonces, ya ha sucedido muchas veces, funcionarios o servidores públicos mexicanos terminan enjuiciados en Estados Unidos. Sí. Eso, como tú dices, es muy triste, muy lamentable, y no lo podemos permitir, no lo deberíamos de permitir. Sin embargo, pues imagínate lo que pasó con el general Cienfuegos, que lo enjuiciaron allá y entonces pidió Peña Nieto, López Obrador, que lo repatriaron aquí. Lo repatriaron a México y aquí lo liberan. Y así pasó con Ovidio, con el hijo del Chapo. Esa es una historia más difícil. Sí. Pero lo que nos obliga es a ver cómo podemos hacer para blindar a nuestras instituciones. Sí. Y también, sí, yo soy abogado penalista, entonces sí me cuestiono qué tan serio, tan cierto fue ese proceso. No soy abogado de él, pero... ¿Te refieres a Vallarta? No, me refiero a García Luna. Sí, hay muchas dudas todavía, ¿verdad? Respecto a su aprehensión en Estados Unidos, porque todo creo que se basaron en puros rumores y en dimes y diretes, pero que no hay pruebas. Yo he hablado con un abogado americano y me dijo, mira, esos son ciertas cosas que luego nuestro sistema de jurados así funciona. Dice, lo que hay que revisar también es qué tan efectivo o efectiva fue su defensa. También. ¿Qué tan efectiva fue su defensa? Porque eso es lo que apela ahora el Chapo, que dice que sus abogados no fueron eficaces. Yo lo que creo es, yo escribí hace mucho tiempo sobre eso y dije, García Luna debe contar, porque fue lo que pedimos para Florence, con un debido proceso y con la presunción de inocencia. Pues sí. ¿No? Veremos qué sucede, pero yo me quedo con esa reflexión Sí. de qué grave que nuestras instituciones puedan ser, si es el caso, puedan ser vulneradas e infiltradas de esa manera. De esa manera. Ay, Agustín, cuando me dejas con el corazón algo. Porque lo lamento también por mi país, porque no tenemos credibilidad, porque no nos hacen caso, porque no creen en nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué bueno que hay abogados como tú, Agustín, que lucharon por la justicia, particularmente cuando tienes muchos otros casos, eres un abogado muy reconocido. ¿Has escrito sobre el caso? ¿Tienes un libro sobre el caso? No, he escrito un par de ensayos. Ensayos. Cuando salió el libro Florence Cassés, la revista Nexon me pidió que escribiera un alegato sobre su inocencia. Ay, sí, sería muy interesante leerlo. Está en la revista Nexon, Sí. y se llama... le dedicaron el capítulo, fue justo después de su salida en enero de 2013, Sí. y se llama el efecto Cassés, y el ensayo se llama Florence Inocente. Florence Inocente. Bueno, pues vamos a tener que despedirnos desafortunadamente, Agustín. Te agradezco mucho que hubieras venido a aclararnos muchas cosas y sobre todo tu última reflexión me parece fundamental. ¿Por qué estos casos son resueltos políticamente en los Estados Unidos? Eso ya no lo tenemos que permitir. Y bueno, pues yo a ustedes les agradezco su atención, su lealtad, y les digo hasta la próxima semana aquí en su serie de muchas entrevistas ya, que bueno, tenemos una respuesta fantástica. Agustín, de veras, nuestros seguidores son muy entusiastas, muy interesados en la política mexicana, en lo que sucede en nuestro país, y les agradezco de verdad su apoyo y nos vemos, escuchamos en el próximo capítulo más del Mundo de Guadalupe Loaesa. Hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, Agustín.